¿Qué hacemos para manejar esas situaciones que de pronto no nos dejan tener como esa tranquilidad en la construcción de familia o en la cotidianidad de la familia? ¿Qué hacemos allí? ¿Cómo lo manejamos? ¿Qué frases de tus papás te han hecho sentir pequeño o pequeña aunque ya seas adulto? Es la típica yo que te di todo. Es esa típica frase que escuchamos a veces que uno dice, pero a ver, entonces comencemos con esas frases que de pronto imponen una culpa o una deuda emocional. Y para ello tenemos a yo te di todo y así me pagas. O de pronto ese, después de todo lo que hice por ti, lo mínimo es que me obedezcan. O si no fuera por mí, tú no serías nadie. Esas son frases que hemos escuchado y que de alguna manera duelen allí en la interacción, en la cotidianidad que tenemos con los padres de familia. Esa frase de yo que te di todo, yo que hice todo por ti, si yo no hubiera hecho esto o aquello, ¿dónde estarías? Pues muy seguramente tiene que ver con una explicación de una proyección de una deuda emocional y una culpa no elaborada. Es decir, que esta situación eh, permite al adulto, en este caso al padre de familia adulto mayor, que proyecte esa situación emocional que no ha trabajado. Esa situación donde tiene una culpa de pronto por algo que dejó de hacer cuando comenzó a ser padre, o de pronto era una situación de paternidad no deseada, maternidad no deseada, pero que tocó prácticamente. Esa podría ser una. Otra de esas frases que encontramos tienen que ver con después de todo lo que hice por ti, lo mínimo que necesito es que me obedezcas. Allí encontramos una herida infantil no resuelta, una situación que activa la dinámica del poder. Entonces, como yo hice esto por ti, tú me debes X, Y, Z y todo lo demás. Ahí tenemos que ver de qué manera estamos profundizando en situaciones de poder que yo quiero mantener continuamente. Entonces no se permite dar esa relación. Vámonos con otra. Si no fuera por mí, tú no serías nadie. Negación de la autonomía encontramos allí. ¿Por qué se niega la autonomía? Pues porque se reafirma desde el control simbólico. Yo necesito controlar, yo necesito ejercer esa opción de control sobre ti, pero que quien maneja la situación soy yo, porque tengo necesidad de control. Simbólicamente, pero reafirman el control. ¿Cuándo tú sabes más que yo? Esa típica frase que supuestamente por ser ellos adultos saben más que los hijos. Pasa también en la docencia, ¿no? Donde muchas veces se le dice al estudiante, se le da a entender que el que sabe es el docente y tiene una autoridad allí. Pues cuando decimos que desde cuándo sabe usted más que yo, eso es una noción de apego y tiene que ver con el rechazo a nuevas formas de vinculación. Entonces, yo no me permito apegarme seguramente, y estoy en una constante lucha ahí de quién es más, quién hace más, una necesidad de apego inseguro que invalida el crecimiento del hijo adulto. ¿Y por qué lo invalida? Pues porque no le está dando la autonomía, porque no le está dando el valor o la valía, es decir. Vámonos con otra frase. No me vengas con esas modernidades. Yo sé cómo se hacen las cosas. ¿Qué acaso me va a enseñar? Y cuando hablamos de esas situaciones de que el padre mayor de alguna forma esté obligado a enseñar al hijo, pues ahí se pierde como tal supuestamente el respeto y la valía que se tiene. Porque si yo necesito que el otro me enseñe, entonces voy a entrar en una situación donde me voy a sentir rechazado. Y pues ahí entramos con ese control desde la tradición. Es una forma de apego también, es una forma tradicional de mantenernos en esas pautas o en esas corrientes familiares que no queremos que cambien porque han funcionado y nos mantienen en el control. Otra frase podría ser el ¿tú crees que porque eres adulto o porque ya tienes trabajo y tienes dinero puedes decidirlo todo? Ahí estamos hablando también de una situación de apego. Y hablamos de una situación de apego que tiene que ver con la dificultad de respetar al otro, con la dificultad de ponerse límites como adulto mayor ante su hijo adulto que ya es un adulto autónomo que trabaja y que puede decidir por él mismo. Y reconocer esa adultez del hijo. Muchas veces los padres de familia dicen, no es que lo hago por tu bien, no es que usted no lo va a hacer bien, no es que usted no sabe cómo hacerlo, no es que de pronto pierde ese dinero o pierde ese trabajo o pierde esa pareja, no lo haga así, hágalo de esta manera. Esa necesidad de seguir controlando, de tener allí, de no perder la autoridad, es un miedo enorme que se tiene y viene de los vínculos emocionales, de los vínculos afectivos que no forjaron con sus padres a su vez, porque tienen una relación bien alta allí de miedos y de temores profundos que no les permiten sanar. Otra frase que encontramos en adultos mayores con hijos ya adultos es una comparación. Tu hermano sí me respeta. Tú siempre has sido el rebelde. Tú eres el que no hace caso. Tú eres el que de pronto no quiere acomodarse. ¿Por qué no? Porque esto o porque lo otro. Siempre hay una comparación. ¿Por qué su hermano sí tiene un trabajo donde le pagan bien? ¿Por qué su hermano sí tiene una esposa? ¿Por qué su hermano? ¿Por qué su hermana? ¿Por qué su primo? ¿Por qué el otro? Esa necesidad de comparar constantemente tiene una necesidad allí viene de lo sistémico, de repetir patrones y tiene que ver con la triangulación y un rol fijo dentro del sistema familiar. Entonces,
Es un sistema familiar tradicional de triangulación donde hay un rol fijo y ese rol fijo tiene que estar allí dentro de las pautas de socialización familiar. Es decir, está el padre o la madre de familia con el poder y la autoridad y está el otro que sí es bueno y ejerce, que es un hijo que aunque ya es adulto, no entra a cubrir los parámetros o los estándares o las perspectivas que tiene como tal el padre de familia en cuanto a lo que debe cumplir ese hijo o esa hija. Y allí pues entramos también a revisar que muchas veces la comparación es como una fuente básica para decir qué está bien y qué está mal, y que no necesariamente debería ser así. Otra frase que encontramos allí es, en esta casa mando yo, aunque usted ya tenga 40 años. También viene de los procesos sistémicos de repetición de patrones de familia, de los patrones educativos, y tiene que ver con esa resistencia al cambio de roles, donde independiente de quién aporte o quién conviva y demás, pues se tiene el conocimiento de que un adulto que de alguna manera no cumple con las expectativas de su padre o de su madre, que ya son adulto mayor, pues en esa situación lo que va a hacer es que se va a resistir a cambiar los roles, porque si el adulto ya provee, el adulto hijo ya provee, pues el adulto mayor padre en algún momento se va a sentir desligado, ignorado, rechazado, y eso hace que genere allí esas interacciones. Otra frasecita que encontramos allí, siempre fuiste el que más problemas me dio, esa situación donde tenemos que estar juzgando la autonomía del hijo adulto como un problema porque no se acoge a lo que yo digo y a lo que yo hago. Si bien estamos hablando de esos padres adultos mayores que tienen esa clase de interacciones, también hay los hijos que tienen esos comportamientos, que lo tocaremos en otro en vivo, pero hoy estamos hablando de las situaciones donde los padres mayores tienen ese comportamiento nocivo, de apego, de manipulación, esa repetición de patrones familiares, comportamentales, que lo que hacen es que le quitan la autonomía al hijo adulto y no le permiten ser, porque necesitan el control, porque necesitan mostrarse importante hasta el otro. Y cuando tienen esos hijos que de pronto no están de acuerdo con llevar la situación como ellos lo manifiestan, entonces entran allí los hijos rebeldes, los hijos que nunca respetan a sus padres, los hijos que son X, Y o Z. Porque si yo tengo que manipular a alguien para que haga lo que yo quiera, pues tengo que etiquetar perpetuamente dinámicas disfuncionales. Tengo que mirar el punto negro en la hoja. Tengo que decir para qué no eres bueno, porque el mostrarle a la otra persona en qué sí es bueno o cómo está haciendo bien las cosas, de pronto no le funcione. No le funcione para manipular o para lograr eso que quiere lograr como tal. Si no me llamas, me deprimo. Si no me llamas, es que no me quieres. Si no me llamas, es que esa manipulación emocional desde el vínculo inseguro, donde el demostrarle el afecto y el amor, que tiene que ver con el apego, siempre es una necesidad incompleta, siempre es una necesidad que por más de que se haga, no se va a llegar a completar, no se va a dar porque no es la necesidad que tienen realmente, no es esa de que estén ahí llamando o que estén ahí, no, además recordemos que si un hijo o una hija, y eso aplica para todos, no solamente para adultos, padres adultos mayores, padres adultos o padres adultos jóvenes. Eso aplica para todos. Los hijos, independiente de la situación, porque es que hay hijos de hijos, hay hijos que repiten patrones, hay hijos que crean sus propios patrones. Pero normalmente, y es una normalidad que se ha creado, o un pensamiento que se ha creado, los padres de familia, como han tratado a sus hijos de esa manera, sus hijos tratan a sus padres. Hay sus excepciones, claro que sí, hay madres, padres de familia que trataron muy bien a sus hijos y sus hijos son con ellos unas porquerías, pero de igual forma, eso demuestra de qué manera fueron tratados o cómo se sintieron. El hecho de que ese hijo, esa hija no llame, no esté ahí, la presencia sea a necesidad o a manipulación, pues muestra también esas dificultades que tuvo en su infancia con ese padre o esa madre que lo lastimó o lo hirió emocionalmente. Otra frase, me siento mal y tú ni te preocupas por mí. Apego. Otra vez el apego, uso del malestar físico-emocional como una herramienta de control afectivo, donde ese control afectivo no es bidireccional, no es retroalimentativo, no es recíproco, sino que se necesita en una dirección, en dirección del adulto mayor, que siempre necesita esa atención por el apego, y cuando no se da esa manipulación termina convirtiéndose en culpabilización. Entonces, es tu culpa por ti, yo, X, Y, Z, ¿vale? No sé para qué tuve hijos si van a abandonarme. Frases típicas que hemos escuchado en algún momento, tiene que ver con el apego, tiene que ver con esa mezcla de culpa proyectada por miedo al abandono, que si bien sí hay abandono en algunos casos, pero también es mera culpa. Y la última, que hay muchas personas, algunas que elegí, tú eres el problema entonces. Y allí partimos de esa repetición de patrones de crianza, donde la comparación refuerza las jerarquías y le permite al adulto mayor, padre de familia o madre de familia en este caso, mantener el color, mantener el control, mantener el equilibrio emocional como un creador del sistema de autoridad que termina siendo autoritarismo. Esos serían algunos de los ejemplos que encontramos en las frases que repiten constantemente los padres de familia y que de alguna manera están allí como culpabilizando a sus hijos adultos de ser lo que son o de dejar ser lo que son. Tendríamos que revisar esas situaciones. ¿Desde qué corrientes podemos mirar esta situación? Pues podemos mirarlo desde tres corrientes.
Vamos a mirar la situación como tal. La primera corriente sería el psicoanálisis. ¿Y por qué es del psicoanálisis? Porque nos va a mostrar allí el enfoque mental que tiene directamente relación con lo que siente la persona, en este caso el padre de familia o madre de familia adulto mayor. Entonces, desde esta corriente se entiende que los padres de familia pueden proyectar en sus hijos adultos sus propias frustraciones, sus propias necesidades. De pronto el hecho de que estén proyectando traumas, heridas de la infancia, deseos inconscientes, que tiene que ver con situaciones de apego, que tiene que ver con situaciones de esas emociones que no fueron bien tratadas por los padres de familia y que de alguna manera nunca tuvieron ese afecto y ese amor y están repitiendo las pautas de crianza que recibieron. ¿Cuándo pasa esto? Cuando el padre de familia no ha elaborado o trabajado sus propias heridas infantiles o conflictos con sus propios padres. Y allí encontramos a padres de familia que son muy juzgativos, muy vengativos y de alguna manera lastiman a sus hijos. Pasa también cuando los padres de adultos mayores ven a sus hijos como extensiones de sí mismos. Es decir, piensan que no son individuos autónomos, responsables, adultos que están allí de pronto para proveerse o para ejercer sus decisiones, sino que siempre tienen que estar detrás de ellos por lo mismo, por la necesidad de control, por la necesidad de poder, porque no delegan la autonomía en ese hijo o en esa hija. Otras situaciones que usan mecanismos de defensas como cuáles, como la negación, como la culpa o la idealización para evitar el dolor de envejecer o de perder el control. Y eso me parece fuertísimo. Pasa también porque se usan mecanismos de defensas como la negación, la culpa, la idealización, y eso se usa para que ellos puedan evitar ese dolor de envejecer y de perder el control. Muchas veces esos padres de familia están sufriendo, muchas veces esos padres de familia adultos mayores tienen necesidades emocionales no habladas, que no sacan de sí, que no manifiestan porque se les enseñó que no se hacía en su crianza. Y entonces la trasladan a sus hijos adultos de esas maneras donde lo lastiman, donde están proyectando sus necesidades en él o en ella, donde el otro no tiene por qué tener autonomía o autoridad porque no es una persona que tenga esa validez emocional para hacerlo. Y pasa también porque, un ejemplo, profe Vero, un ejemplo, yo no pude estudiar, así que tú tienes que ser exitoso, porque si no... no va a tener valía todo lo que yo he hecho por ti, sino mira todo lo que me he sacrificado, todo lo que he dejado de hacer. Donde yo no te hubiera pagado los estudios, pues sería una persona millonaria. O donde yo no te hubiera tenido... Esas situaciones donde el padre de familia como de alguna manera trata de mostrarle al otro mediante la manipulación que tiene que ser más porque él no pudo serlo y es válido por las diferentes situaciones, pero que coloque en los hombros de su hijo o su hija adulta esa carga, eso no es válido emocionalmente hablando. Tiene una gran necesidad de apoyo que venimos o vienen esos adultos mayores. Esos padres adultos mayores vienen de generaciones que no tuvieron el espacio para hablar, nunca fueron escuchados, no se les permitía, no era válido. Estamos hablando de los 70, 60, 50 hacia atrás. Y en esas interacciones donde el padre de familia proveía y tú callabas y punto. Y entonces el niño se cría con esa formación. Vamos a verlo desde otra corriente, ese era el psicoanálisis. Vamos a verlo desde la teoría del apego, que viene prácticamente desde la psicología, y nos habla sobre los vínculos inseguros y la desregulación emocional. Desregulación emocional. ¿Qué es eso, profe Vero? Cuando yo no permito que mis emociones lleguen en un punto de equilibrio y me permitan proyectar eso de mí como persona, sino que he vivido con tantos silencios, con tantas emociones pendientes, con tantas problemáticas que no he trabajado, que mis niveles emocionales son una desregulación total y no me permiten, al ser un padre, y más un padre adulto, que con el tiempo voy cogiendo más cancha, por decirlo así, no me permite interactuar adecuadamente con el otro, ¿vale? Son esas frases que de pronto tu padre o tu madre adulto mayor te ha hecho, que de alguna manera te ha herido emocionalmente, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de la teoría del apego, estamos hablando de que hay vínculos inseguros porque no se crearon en la infancia de esos padres adultos mayores, y es una corriente que nos explica que los padres emocionalmente son inmaduros porque no tuvieron esa crianza que deberían tener y suelen tener estilos de apego también inseguros, es decir, se repiten los patrones. Entonces son padres de familia evitativos, autoritarios, al mil, ambivalentes o con unos niveles de control muy fuerte y de frustración, o por el contrario de manipulación absoluta, donde la creación de culpa hacia el otro es que tú no me quieres, tú ya no me llamas, tú ya no me mamas, etc. Y dependen emocionalmente de ello. Tiene que ver con que eso que afecta su capacidad emocional o esa capacidad de conectarse sanamente con sus hijos adultos se ve desmitificada o desbaratada o descompuesta
Y hay algunas acciones como cuáles. No saben, y eso se evidencia en sus actos. Estos padres de familia, adultos mayores que tienen estas situaciones del apego, son padres de familia que no saben validar las emociones de sus hijos adultos ni sostener conversaciones que no vayan más allá de las necesidades. Por ejemplo, ese padre de familia, esa madre de familia que te llama a ti solamente cuando necesita algo, pero que no es capaz en su momento de llamarte, hola hijo, hola hija, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal el trabajo? Esto, lo otro. No, sino que tienen una forma de comunicación. Hola hijo, mijo, mija, Pepito, ¿cómo te llaman? Pablito, Pedrito, ¿cómo te llamen? Necesito que me ayudes con esto porque y es una conversación que tampoco es retroalimentativa ni recíproca. Es una situación donde se han acostumbrado tanto al mandar, al delegar, a dar esa función de tenemos que en algún momento queda como cortada esa validación de emociones. Otro caso sería la reacción que tienen en cuanto a la indiferencia o a la sobreprotección, porque pasan de una menor a una muy mayor. Inclusive puede llegar a la agresión. Y esa agresión puede ser del orden emocional, del orden psicológico, incluso del orden físico. Hay padres de familia, adultos mayores, que cogen un bastón y se lo zampan a su hijo por la cabeza. Otro día hablaremos de las clases de hijos, porque también hay de hijos a hijos. Como digo yo, hay unos hijos que ni qué y otros que ni pa' qué. Pero como estamos hablando de adultos mayores, pues esa reacción con indiferencia, donde tú no le importas, sino cuando necesitas alguna cosa, y no lo hacen desde la emoción, no hay un abrazo, no hay una palabra, no hay una caricia, sino que solamente hay una solicitud prácticamente autoritaria. O también cuando lo hacen desde la sobreprotección. Entonces son esos papás y esos mamás gallinas que están allí para sus hijos adultos, sin importar si tienen 60 años, si tienen 50 años, si tienen 40 años, que están allí solucionándole los problemas. Una cosa es, y lo hablaba yo el otro día con mi hija menor, una cosa es que uno sepa convivir con sus padres y no tenga problemas con sus padres o que lleven unas interacciones adecuadas a tener esas interacciones con hijos, entre hijos y padres de familia. Tengo un gatito por aquí que está paseando, que de alguna manera son problemas y que los adultos mayores como padres se los están solucionando siempre. Entonces ese hombre adulto que aún vive en la casa de la mamá y es borracho, toma, y entonces la mamá se levanta todos los días a recibirlo a las 2, 3 de la mañana, a darle su comidita porque no se puede acostar sin comer, o ese padre de familia que tiene una hija que la hija no trabaja y tiene sus hijos y sus hijos los tiene ahí y él va y sigue trabajando para ayudarlo a mantenerse. Esa sobreprotección también es una forma de violencia, también es una forma de indiferencia donde estamos evidenciando que las situaciones o los patrones familiares se repiten y en ocasiones no adecuadamente. Y pues en cuanto a la reacciones de agresividad ante los límites, que es bien conocida, tiene que ver con esas situaciones donde el padre de familia o la madre de familia, cuando ya es adulto mayor, aparte de que hay una versión allí de que se vuelven tercos, no escuchan, solamente lo que ellos quieran, pero recordemos que es una edad donde de alguna manera se vuelve a ser niño, porque se comienzan a perder algunas facultades. Aparte de ello, se tienen situaciones de soledad, situaciones de pérdida, situaciones de desapego, situaciones que tienen que ver con el final de la vida. Entonces, por ese lado, de pronto se puede llegar a entender un poco ello, pero no tiene que ver con esa situación donde la agresividad esté presente, porque no hay límites. Y entonces tenemos allí al adulto mayor, padre de familia o madre de familia, que siempre está hablándole feo a sus hijos. Ay, es que usted no logró nada con su vida. Recuerden todas las frases que leímos ahorita, frases que tienen que ver con situaciones que realmente duelen. Y duelen porque pues lastiman. Cosas como comparar. Ay, tu hermana siempre fue la mejor, es que usted no ha logrado nada. Me siento mal y tú no te preocupas por mí. No sé para qué tuve hijos, si ni se preocupan por mí. No me venga con esas modernidades que yo sé cómo hacer las cosas. Ahora me viene a enseñar. Yo que te di todo y así me pagas. Después de todo lo que hice por ti, lo mínimo es que me obedezcas. No me vengas con esas cosas, en esta casa mando yo. Toda esa cantidad de frases que escuchamos y que muchas veces, si bien no está haciendo agresividad física, sí es agresividad emocional o verbal. Y muchas veces los hijos, en este caso los hijos adultos, pues terminan alejándose. Unos se alejan porque son... No me gusta usar la palabra mala y buena, pero unos se alejan porque son malos hijos y otros se alejan porque no tuvieron esas interacciones emocionales, no se creó ese vínculo emocional con sus padres de familia y eso hace que haya una ruptura. Y cuando son ya mayores, muchas veces el alejarse para evitarse problemas porque no quieren esa constante cantaleta, esa manera de querer ser controlados, sino que quieren vivir su vida autónoma como adultos que son. ¿Listo? Otra cosa que hacen es que usan el vínculo emocional, el vínculo familiar, perdón, como chantaje, de control o chantaje emocional. Ay, pero es que si me quisieran como quieren a la vecina que le llevaron una serenata, ay, es que a uno ya no lo quiere. Situaciones por el estilo que uno dice, bueno, a ver, realmente, si no me llamas todos los días me voy a enfermar. Ay, me está dando algo, ay, no sé, cosas así. Y es entendible que papá y mamá, que ya son adultos mayores, vivan esas situaciones y sientan esas situaciones. Pero realmente eso es donde comienza. Como dicen que cuando comienza uno a enseñarse a ser padres, pues realmente comienza desde la panza cuando está embarazada la mamá y el papá, porque se embarazan los dos, y la manera como yo de alguna forma estoy construyendo esos vínculos emocionales, desde ahí comienza todo. Tú aprendes a ser padre y madre de familia cuando ves a tus padres dentro de tu vientre, desde ahí inicia.
No inicia ya grande cuando tú eres adolescente y metiste las pastas y quedaste embarazado o cuando hay una necesidad X, Y o Z, no. Inicia desde antes. Por eso es tan importante los patrones de crianza. Y esa repetición de patrones de crianza pues muchas veces no nos deja otras opciones. Última corriente que voy a trabajar, luego pasamos a los ejemplos concretos como tal, es la psicología sistémica. Y aquí tenemos lo que estamos hablando, los patrones familiares y los roles que de alguna manera se mantienen congelados con el tiempo. Si bien estamos en una era muy moderna donde la inteligencia artificial y la tecnología y demás está allí, con muchas opciones para mejorar, muchos patrones de crianza se mantienen. Entonces, no, profe, pero eso era antes que los niños no lavaban ropa o que a los niños no se les permitía llorar o que no se les permitía expresar sus emociones o que las niñas eran las que tenían que servirle la comida a su papá primero y la presa más grande y tenían que esperar y levantar la mesa, levantarle los platos al hermano. Eso no pasa ahora, profe. ¿Seguros? Muchas veces decimos que eso ha cambiado, pero realmente nos vamos a las interacciones familiares en primer grado de socialización y encontramos los mismos patrones que no se han modificado. Familias que hoy en día sí podemos decir que hay varias clases de familia, porque sí están permitidas y de alguna manera están reguladas legalmente. Podríamos decir que las clases de familia de alguna forma no han modificado la mayoría, no diría que todas. Si tenemos una familia monoparental, homoparental, una familia nuclear, una familia extensa, una familia de padres separados, una familia de una sola persona, X, Y, Z clase de familia, porque hay muchísimas, la familia creada, la familia donde están los tuyos, los míos, los nuestros. Si nos damos cuenta, los patrones familiares aún mantienen la misma corriente, aún mantienen las mismas situaciones de roles congelados. La niña que van a hacer desde el baby shower, todo rosita, todo no sé qué, el niño todo azulito. Los patrones de comportamiento de los niños y las niñas todavía están dados por las diferentes situaciones que cree la sociedad que deben ser ayer impuestos. Desde la mirada de la familia todavía funciona como un sistema donde los roles tienden a repetirse, tienden a mantenerse, incluso cuando ya no son funcionales. ¿Cómo así, profe Vero? Pues cuando hay un padre de familia, por ejemplo, que sigue siendo el que manda siempre porque es el patrón, porque es el eje de esa casa, de alguna manera el hijo tiene que ser el que obedece. Y allí entra algo que a mí me causa mucha curiosidad y es cuando nos dicen, no, es que la educación antes era mejor, los valores de antes eran mejor, las familias de antes eran mejor. Ay, pampoler. Pura cháchara. Antes no es que fuera mejor, era que antes se obedecía y usted escuchaba. Hoy en día los niños, niñas y jóvenes tienen la opción de una voz, de hablar, de demandar, de decir con qué están de acuerdo y con qué no. Ay, algo me está lastimando aquí. De elegir. Que era algo que no, por lo menos yo no, yo soy modelo 70 y yo no tuve esa opción de elegir. Y la elección es algo que a ti te da la viabilidad de tener mayor autoestima, de tener mayores patrones de crianzas claros, que de alguna manera los necesitamos. Y aunque el padre siempre es el que siga mandando y el hijo el que obedece, así ambos sean adultos. Entonces se tiene allí la creencia que hay uno que obedece y uno que manda, y pues no deberíamos estar ya en esas situaciones. Los conflictos no se abordan directamente, sino que se expresan a través de síntomas silenciosos o triangulaciones. Situaciones como que, ya se sabe que esto está pasando, pero de igual forma pues no vamos a hacerle mucho caso porque pues no importa. O situaciones donde el sistema familiar resiste el cambio, incluso un cambio que pueda llegar a ser sano para las personas. No se tiene allí la noción de que los patrones de crianza deben cambiar, que no necesariamente el papá es el proveedor y el que manda. Y que los hijos que ya son hijos adultos pueden llegar a tener una postura dentro de ese vínculo familiar que sea autónoma, que no esté dependiendo de lo que diga un padre o una madre de familia. Esto pasa cuando, por ejemplo, nosotros estamos pensando en situaciones de comparación con los hijos. Los padres de familia que siempre están culpando a los hijos. Es que tú no, es que si tú no me hubieras dicho, es que si tú no hubieras hecho, es que sí. Ahí entramos nosotros a eso. Es una cosa de locos esta situación de padres adultos, porque de alguna manera nosotros no podemos forjar o forzar a nuestros padres de familia adultos mayores a que sientan empatía, a que sean amorosos, a que tengan regulación emocional y afecto, porque se supone que el adulto mayor es el que tiene la razón y el que manda. ¿Por qué persiste esto? ¿Por qué pasan estas situaciones? Generalmente porque muchos padres adultos mayores no han tenido espacios para sanar lo que traen. Es decir, lo único que hace es repetir patrones. Y esa repetición de patrones, de alguna manera, lo que hace es que no los permite vincularse emocionalmente con otros que están de pronto en una situación diferente. Ya hoy en día en la modernidad, en la actualidad como estamos, pues las pautas de crianza deberían ser diferentes y a ellos les cuesta mucho adecuarse a ello.
pasa que culturalmente no se le enseña a nadie ser padre o madre de familia. Y esto implica, cuando se es, que se tiene un poder sobre el otro, los hijos. Implica también que al tener ese poder tendríamos que ser muy claro en cómo se construye esas relaciones de respeto mutuo. ¿Por qué? Porque es que yo no tengo un hijo o una hija para ejercer mi poder. Es para generar una interacción, un consenso entre todos, donde cada uno tenga algo que provea, algo que le haga sentir bien y algo que necesariamente sea un eje emocional donde las personas que convivan allí se sientan bien. ¿Qué es más rico que tener tú una casa donde llegas y te sientes bien de llegar con tu familia? Que no vas a sentir esa presión de que vas a tener allí ese padre o esa madre abusiva, ese padre o esa madre que no te respeta, que no te genera esa autonomía. Recuerda que hoy estamos hablando de padres, otro día hablamos de los hijos, porque también está esa situación allí. Los padres adultos mayores hieren porque arrastran sus heridas, no sabemos como hijos que tienen heridas, no los entendemos tampoco ni los compartimos, porque no saben construir vínculos seguros, porque no se les enseñó. Además de ellos se aferran a roles rígidos del sistema familiar, como cuáles, como el yo soy el proveedor, yo soy el que manda y tú eres el que me obedece. Entonces cuando estamos en esa situación es muy fácil quedarse allí. Nada mejor que estar tú en un ambiente familiar, llámese como se llame tu familia. Y si tú tienes yo creería que eso es un logro. Si tú tienes esa familia donde puedes llegar a tu casa y te sientes bien y te sientes tranquilo y te da gusto llegar a tu casa, es una ganancia. Es una ganancia porque no pasa y no pasa mucho. Personas viven violencia intrafamiliar dentro de su familia y no les gusta llegar a su casa. Encontramos como profesores que hay estudiantes que de alguna manera no quieren llegar a su casa porque sufren violencia intrafamiliar. Muchos padres de familia, adultos mayores, que por alguna situación terminan quedándose con sus nietos y muchas veces pueden ser o muy autoritarios o muy permisivos, una de las dos, y que de esa forma no se les permita de pronto el tener la educación que se quiera. Así que si tú tienes un hogar, si tú tienes una familia donde tú dices, me siento bien, estoy tranquilo, no tengo esa zozobra de llegar y que haya un lastimador, que haya violencia, que haya una situación que me lastime, pues feliz de que sea así. Tengo por aquí un gatito que está haciendo daños en la silla, caballero. ¿Por qué? Vamos a hablar de las razones emocionales y culturales de por qué pasa. Recuerden que estamos en el botiquín de primeros auxilios de la profe Vero. Lunes, como hoy, educación familiar con Gasi, nuestra gasa que sana. Martes, educación emocional con Pasti, la cápsula calmante. Miércoles, educación tecnológica y educación en inteligencia artificial con Tip Tip y Aiki. Jueves, educación infantil y juvenil con nuestro protector tapabocas que se llama Escudín. Y los viernes hablamos de bienestar docente con Tablerín, que son nuestras tabletas antiestrés docente.